Ok, en este video vamos a hablar de lo que es la gastrulación. La gastrulación es el evento que ocurre por excelencia en lo que es la tercera semana de desarrollo, ¿sí? que va desde la tercera semana de desarrollo hasta la formación del último somita, ¿sí? O sea que va desde la formación de la línea primitiva, como un estadio 0, este inicial, formación de la línea primitiva, hasta la formación de lo que es, acá me confundí, la formación del último somita. Último somita. ¿Qué es la gastrulación? La gastrulación son eventos que ocurren en lo que es la hoja dorsal del embrión bilaminar, plano, el epiblasto, ¿sí? Que es una serie de migraciones celulares que donde la migración celular, en este caso es la aptotaxis. La aptotaxis es el mecanismo biológico de desarrollo, que es uno de los tipos de mecanismo biológico de desarrollo de la migración celular, que lo que hacen es migrar a través de lo que es seguir la concentración de un gradiente de concentración de sustrato. Que este sustrato va a estar adherido a una célula o medio extracelular, lo que sea. Nosotros partimos desde lo que es... sabemos que lo que es el epiblasto es un tejido epitelial, ¿sí? Y para migrar obviamente no lo puede hacer como tejido epitelial, ya que posee uniones celulares intercelulares entre otras células epiteliales muy fuertes, ¿sí? Entonces lo que tiene que pasar es otro mecanismo biológico de desarrollo muy importante, que es la transición epitelio-mesenquimática. Ok, ahora sí. Nos habíamos quedado en lo que era la segunda semana de desarrollo, ¿sí? Con la formación del blastocisto. Este blastocito sabíamos que lo dividíamos en lo que era el macizo celular externo y el macizo celular interno. Y teníamos lo que era la cavidad del blastocele. En este caso lo que nos van a importar es el macizo celular interno, ¿sí? En este macizo celular interno, justo o en el momento de la implantación, ¿sí? Lo que ocurre es la segunda determinación. La segunda determinación lo que hace es que este macizo celular interno se determine y se diferencie, ¿sí? En lo que es el epiblasto y el hipoblasto. Una vez formado estas dos estructuras, así que son las dos hojas embrionarias primitivas, queda conformado el primer eje embrionario, ¿sí? Que va a ser el dorso ventral, siendo dorsal el epiblasto y ventral el hipoblasto. El epiblasto va a ser un tejido epitelial cúbico simple y el hipoblasto va a ser un tejido epitelial plano simple. Ahora, hay células, le voy a mostrar acá. Hay células del epiblasto que empiezan a hacer mitosis y empiezan a migrar, ¿sí? Esta migración celular permite la formación de una cavidad, que es la cavidad amniótica, ¿sí? Y va a estar delimitada por células llamadas amnioblastos. Lo que van a hacer estos amnioblastos van a tener la función de lo que es la síntesis, en un primer momento, ¿sí? De lo que es el líquido amniótico. Acá adentro va a haber líquido amniótico, ¿sí? Ahora, estas células del hipoblasto también van a proliferar, ¿sí? Y van a migrar más allá de los límites de este límite embrionario y van a conformar lo que es una cavidad, ¿sí? Que va a ser el saco vitelino primitivo y va a estar tapizado y rodeado por células que se llaman membrana, que van a conformar lo que es la membrana de Heuser, ¿sí? A su vez también tenemos otras células del hipoblasto que migran por fuera, ¿sí? Se ubican por acá, por todo esto, y es el citorretículo. Es como si fuera un tejido reticular, con uniones de células reticulares y nada más. Pero tenemos por fuera lo que es el citotrofolasto, y el citotrofolasto obviamente que está empezando a invadir lo que es la decidua. Conforma estas dos hojas y queda conformado lo que es un embrión bilaminar plano, conformado por epiblasto y hipoblasto. Ahora, en tercera semana de desarrollo, ¿sí? Habíamos dicho que el evento principal de la tercera semana de desarrollo es la gastrulación. Esta gastrulación
ocurre en el epiblasto, ¿sí? En esta hoja dorsal del embrión. Y habíamos dicho que el primer paso, ¿sí? El primer paso para la formación o para el inicio de la gastrulación es la formación de la línea primitiva. ¿Qué es esta línea primitiva? Esta línea primitiva, ¿sí? Si dijimos que la gastrulación eran movimientos migratorios de células del epiblasto, lo que hace es, si hacemos un corte longitudinal, ¿sí? Nos queda que vemos al epiblasto desde arriba, ¿sí? Desde acá, como si lo estuviéramos viendo acá, hacemos un corte acá, sacamos la cavidad amniótica y nos queda el epiblasto. En el epiblasto tenemos un montón de células por todos lados. ¿Qué pasa? En un momento van a haber células, ¿sí? Que van a empezar a converger. Converger es esto, es ir hacia la línea media, ¿sí? Entonces se van a empezar a formar como una acumulación de células, ¿sí? En lo que es la línea media, que se va a empezar a ir hacia el cefálico y en un momento va a terminar esta, ¿sí? Esta línea, es una recta, acá no me salió bien, pero es la línea primitiva, ¿sí? Y el límite cefálico es el nodo de Jensen o nodo primitivo. Una vez formada la línea primitiva queda conformado los nuevos dos ejes, ¿sí? El céfalo-caudal y el izquierda-derecha. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en lo que es el epiblasto, ¿sí? Gastrulación, ya lo dejamos. Línea primitiva, nodo Jensen, también hablamos, pero no de Jensen un poco. Nosotros en lo que es el epiblasto, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos células que son los que van a ser las poblaciones celulares que van a empezar a migrar, ¿sí? Lo que es la gastrulación. Ahora, estas poblaciones celulares, que hay un montón de poblaciones celulares en lo que es el epiblasto, se las conoce como territorios presuntivos. ¿Sí? Los territorios presuntivos, entonces, son poblaciones celulares que pertenecen al epiblasto, ¿sí? Que ocupan una posición inicial en el epiblasto, ¿sí? Y son todas indiferenciadas, ¿sí? O sea que entre ellas son equipotentes. Todas pueden dar cualquier derivado de acá, menos un territorio presuntivo, ¿sí? Que es el nodo de Jensen. El nodo de Jensen es el organizador primario de todo este movimiento, toda esta migración está organizado por el nodo de Jensen. Y sus derivados van a ser organizadores secundarios, que después vamos a empezar a hablar de ellos. Ahora, entonces tenemos que estos territorios presuntivos, si habíamos dicho, eran poblaciones celulares del epiblasto, que están indiferenciadas, entre ellas son equipotentes, cualquiera puede dar cualquier población, ¿sí? Entonces, que sean equipotentes significa que, y que sus derivados, su determinación, ¿sí? Ya que no están determinadas, su determinación se va a dar una vez migrado. ¿Sí? Una vez migrado van a determinarse y después van a diferenciarse, obviamente, porque después de una determinación hay una diferenciación. Ahora, hay un ejemplo que nos hacen siempre en clase, que es que si yo muevo una célula que se encuentra en este territorio presuntivo y lo muevo a este territorio presuntivo, esta célula, ¿sí? No me va a dar el derivado de este territorio presuntivo, ¿sí? Sino que me va a dar el derivado de este territorio presuntivo siempre y cuando esta célula no haya migrado y se haya mantenido en el epiblasto. ¿Ok? Entonces esto me va a significar que la célula no me justifica, no me determina qué población celular o qué estructura embrionaria va a dar, ¿sí? Sino la posición en la que se encuentra en el epiblasto antes de migrar. Entonces, ¿ahora qué pasa? El territorio presuntivo es muy importante, es una pregunta muy tomada. Ahora, ¿cómo son los pasos de la gastrulación? ¿Sí? Pasos de la gastrulación. Paso de la gastrulación, habíamos dicho que en un principio, ¿sí? Habían células epiláticas que convergen hacia la línea media, forman lo que es la línea primitiva, así al acumularse, ¿okay? Lo que hacen es acumularse, ¿sí? Cada vez más, y esta línea se va haciendo más un engrosamiento, ¿sí? Entonces forman una línea que se nota.
Ahora, una vez que convergen, ¿sí? Debido a las presiones que cada vez más células empiezan a hacer, porque cada vez se acumula más, es como si yo tuviera muchas personas arriba mío. Entonces, ¿qué pasa? Esta unidad primitiva se empieza a invaginar, ¿sí? Se empieza a invaginar. Crea una invaginación. Que ahora, cuando se produce esta invaginación en la línea primitiva, pasa a llamarse surco primitivo, ¿sí? Y el nodo de Jensen, que también se va a invaginar, se va a llamar fosita primitiva. Ahora, una vez invaginadas estas células, ¿sí? Lo que sufren es ingresión, ¿sí? Entonces, células epiblásticas empiezan a ingresar hacia ventral, ¿sí? O sea, que se empiezan a ubicar en lo que es entre el epiblasto y el hipoblasto. Estas células, obviamente, que son territorios presuntivos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El primer territorio presuntivo a migrar, ¿sí? Es el endodermo extraembrionario. Este endodermo extraembrionario lo que va a hacer, ¿sí? Es todo lo que sea extraembrionario queda por fuera de lo que es los límites del disco embrionario, ¿sí? Entonces, este endodermo extraembrionario, ¿sí? Este territorio presuntivo de la célula, el territorio presuntivo del endodermo extraembrionario, empiezan a migrar, salen, pasan los límites del disco embrionario y lo que hacen es empujar a estas células que conformaban lo que es el límite del saco uterino primitivo, las empiezan a empujar, ¿sí? Y empiezan a delimitar una nueva cavidad acá, una cavidad ventral, que va a ser el saco vitelino definitivo, ¿sí? Todo lo que sea definitivo va a derivar del epiblasto, todo lo que sea primitivo puede derivar del hipoblasto. Ahora, estas células, ¿sí? Que empiezan a ser empujadas por esta nueva oleada de células del endodermo extraembrionario definitivo, van a ser lo que se llama quiste exocelómico, ¿sí? Van a formar acá un quistecito, un punto de células, quiste exocelómico. El segundo territorio presuntivo en migrar, ¿sí? También es el mesodermo extraembrionario definitivo. Este mesodermo extraembrionario definitivo lo que hace también lo mismo. Converge, ¿sí? Generalmente los primeros territorios presuntivos se encuentran cerca de la línea media porque son los que más cerca llegan, ¿sí? Convergen, se invaginan, ingresan, ¿sí? Salen del disco embrionario y empiezan a ubicarse en el espacio que era ocupado por lo que es el citoretículo, ¿sí? Entonces todo esto va a estar conformado por lo que es el mesénquima del mesodermo extraembrionario definitivo. Ahora que estamos hablando de mesénquima, me olvidé aclarar que al ser estas células que migran, células epiteliales, ¿sí? Porque esto es el epiblasto, es un tejido epitelial cúbico simple, estas células epiteliales lo que tienen que hacer es, para migrar, tienen que hacer transición epitelio-mesenquimática. ¿Sí? Vamos a repasar lo que era la transición epitelio-mesenquimática, ¿sí? Que era un mecanismo biológico de desarrollo que permite a la célula epitelial transformarse en una célula mesenquimática. Para ello tiene que perder su polaridad celular, perder sus uniones intercelulares, sus moléculas de identidad celular las tienen que perder. Tienen que perder también lo que es la unión con la membrana basal. A su vez va a cambiar la morfología, va a ser primero a ser célula en botella, después célula estrellada, célula en botella, porque no es toda célula en botella, porque si vos tenés acá, ¿sí? No es que toda la adhesividad se pierde, ¿sí? Sino que empiezan a invaginarse y solo queda adhesividad en solo una parte, entonces empiezan a tomar forma de célula en botella, ¿sí? Hasta que salen de lo que es el epiblasto, ¿sí? Ingresan, se transforman en una célula mesenquimática que tiene forma estrellada, ¿sí? Más o menos. Todo ello conlleva a que se transforme en una célula mesenquimática. Ahora, estábamos hablando de esto, ¿sí? Bueno, migraba, mesenquima, mesodermo extraembrionario definitivo. ¿Qué le pasa a este mesodermo extraembrionario definitivo? En unos días, ¿sí? en la cuarta semana de desarrollo, lo que pasa es que
debido a un crecimiento diferencial de lo que son las estructuras extraembrionarias, ¿sí? Esto se empieza a delaminar. Con la delaminación empieza a formar una cavidad entre estas dos hojas, ¿sí? Entonces, las hojas que me van a estar rodeando lo que es que van a estar en contacto con lo que es el citotrofoblasto, que es esta parte de acá, el tejido epitelial, citotrofoblasto, y lo que es la cavidad amniótica, va a ser la hoja parietal del mesodermo extraembrionario, ¿sí? O mesodermo extraembrionario, hoja parietal. Y el mesénquima, que va a estar en contacto y rodeando lo que es el saco vitelino definitivo, también, solo el saco vitelino definitivo, va a ser lo que es la hoja visceral del mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario, hoja visceral. Ahora, no todo lo que es el mesodermo extraembrionario definitivo se delamina, ¿sí? Sino que va a quedar una parte, después lo vamos a ver en otro dibujo, que no se va a delaminar y va a conformar lo que es el pedículo de fijación y futuro cordón umbilical, que es por donde van a llegar desde la placenta hacia el embrión, lo que son las venas umbilicales, y van a llegar desde el embrión a la placenta las arterias umbilicales y después la vena umbilical, que es solo una. Ahora, una vez migrados estos, creo que hay un TP más, pero no es relevante. Más que nada para aclarar cómo es la cosa. Una vez migrados los TP del endodermo, los TP extraembrionarios, empiezan a migrar los intraembrionarios, ¿sí? El primero en hacerlo va a ser el TP del endodermo definitivo. Este endodermo definitivo lo que hace es lo mismo, ¿sí? Converge, se invagina, ingresa y empieza a desplazar a estas células hipoelásticas, ¿sí? Las empieza a desplazar. Y habíamos dicho que lo que era la célula de membrana de Hauser conformaba lo que era el quiste exocelómico. Bueno, estas células del hipoblasto también van a conformar el quiste exocelómico. Y estas células, obviamente que acá tiene que haber una transición epitelio-mesenquimática para pasar de lo que es el epiblasto al espacio, a otra hoja, ¿sí? Estas células van a sufrir lo que es el otro mecanismo biológico del desarrollo, que es la transición mesenquimática epitelial. Van a conformar lo que es el endodermo definitivo, ¿sí? O sea, intraembrionario. Supongamos que es esta partecita acá. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, van a haber células en lo que es la parte cefálica y lo que es la parte caudal del endodermo, que van a empezar a ser un poquito más altas, ¿sí? Van a empezar a contactar con el ectodermo. Pongamos que es esta parte de acá, contacta, ¿no? Entonces van a formar lo que son sitios de unión entre ectodermo y endodermo, son dos únicos. Esta va a ser la membrana bucofaringia, ¿sí? Esta va a ser la membrana cloacal, ¿ok? Futura membrana cloacal, futura membrana bucofaringia. Ahora, una vez migrado el endodermo, ¿sí? Ya tenemos un límite ventral de lo que es el embrión de tercera semana de desarrollo. Empiezan a mirar otros tejidos, ¿sí? Otros territorios presuntivos, otras células, perdón, no tejidos, otros territorios presuntivos. En este caso, el mesodermo intraembrionario. Este mesodermo intraembrionario va a seguir algunos pasos más también, ¿sí? Va a converger, va a invaginar, va a ingresar. ¿Y ahora qué pasa? Tiene que ocupar toda la hoja ubicada acá abajo, ¿sí? Toda esta parte de acá. Entonces, ¿qué hace? Converge, se invagina, ingresa, hace divergencia, vuelve hacia los laterales, hace C longa, ¿sí? Hacia cefálico, y después hace reconvergencia. O sea que vuelve hacia el medio y empieza a ocupar todas las posiciones. ¿Sí? Todo lo que es esta parte de acá que queda entre el ectodermo y el endodermo va a ser tejido mesenquimático. ¿Ok? Esos van a ser los pasos de lo que es la gastrulación de lo que es el mesodermo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Una vez que migraron
en la mayoría de estos territorios presuntivos, obviamente que en lo que es en el epiblasto van a quedar mucho espacio libre, ¿no? Piénsenlo como un subte. Hay mucha gente dentro del subte, la gente del subte se baja y queda mucho espacio. ¿Vos qué haces? Si estás todo apretado, te empiezas a mover para tener mucho más espacio. Estas células hacen lo mismo, ¿sí? Se empiezan a mover, empiezan a rellenar el espacio que queda ubicado y empiezan a hacer mitosis, ¿sí? Ahora, entonces, este desplazamiento no es una migración, porque una migración lo que hace es pasar de una hoja a otra. Este desplazamiento, ¿sí? Sobre la misma hoja, sobre el epiblasto, se llama epibolia. Epibolia, ¿sí? Es una migración, no es un desplazamiento. Y lo hace rellenar, ¿sí? Y termina conformando lo que es la hoja dorsal del embrión teclaminar plano, que es el ectodermo. ¿Ok? Ahora, habíamos dicho que teníamos células territorios presuntivos que migraban, hasta ahora hablamos de territorios presuntivos que migraban solo por el surco primitivo. Pero también van a haber células, territorios presuntivos, ¿sí? Que van a migrar por lo que es la fosita primitiva o nodo de Hensen, ¿sí? Habíamos dicho que el nodo de Hensen era el organizador primario, el organizador que tenía como función organizar esta migración celular de los territorios presuntivos de las células del epiblasto. Entonces, cuando migran las células por la fosita primitiva, van a ser células, van a ser territorios presuntivos que van a estar conformando lo que son organizadores secundarios, ¿sí? Tenemos organizadores secundarios en las tres hojas germinativas y tenemos organizadores secundarios tempranos y tardíos, ¿sí? Esto de tempranos y tardíos significa que, ¿qué pasa? En un momento el nodo empieza a dejar de, o sea, las células del nodo empiezan a dejar de proliferar, ¿sí? Entonces empiezan a hacer la regresión rostro-caudal de lo que es el nodo. Entonces, hasta antes que haga la regresión el nodo, son derivados tempranos. Una vez que empieza a hacer la regresión, son derivados tardíos del nodo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos derivados tempranos, ¿sí? Tenemos dos, que va a ser el mesodermo precordal, ¿sí? Y el endodermo faringio, ¿sí? Estos van a ser los derivados primarios del nodo de Hensen. No hace falta saber esto qué onda. El mesodermo precordal no es lo mismo que placa precordal, ¿sí? Mesodermo precordal es un tejido mesenquimático que se ubica en el mesodermo, ¿sí? Hasta la parte, desde la parte caudal, ¿sí? Desde la parte caudal de lo que es la membrana bucofaringia hasta la parte cefálica de la notocorda, que ahora vamos a hablar de ello. Es esto, el mesodermo precordal, sí, es un inductor para lo que es el tejido, el aparato nervioso del embrión. Ahora, estos son los derivados primarios. ¿Sí? Ya tenemos un derivado para el endodermo, un derivado para lo que es el mesodermo. Y vamos a hablar de los derivados tardíos, que son dos. ¿Sí? Son tres, podemos decir, son tres. ¿Sí? Tenemos lo que es la notocorda. La notocorda, ahora vamos a hablar de cómo es la formación de la notocorda, pero se ubica en lo que es el mesodermo, ¿sí? Y tenemos a lo que es el ectodermo neural y la placa de piso. Mentira, el ectodermo neural no es nada, no deriva acá, ¿sí? Solo deriva la placa de piso. La placa de piso, que es parte de lo que es el ectodermo, que después también en lo que es el lío de aparato nervioso vamos a hablar de la placa de piso, ¿sí? Ahora vamos a hablar de cómo es la formación de la notocorda. Habíamos dicho, voy a hacerlo. Habíamos dicho que teníamos un nodo primitivo, una fosita primitiva, ¿sí? Donde células epilásticas empezaban a migrar por acá, por el nodo, proliferar, migran, ¿sí? Y empiezan a ubicarse en el celoma, ¿sí? Esto en el mesodermo, ¿sí? Esto
va a conformar lo que se llama proceso notocordal. ¿Sí? Este proceso notocordal es una estructura maciza, bueno, no maciza, es una estructura con muchas células acumuladas mesenquimáticas. ¿Sí? Este proceso notocordal. Ahora, este proceso notocordal lo que hace es que empieza a tomar, a generar como una continuidad entre lo que es la fosita primitiva, y se empieza a cavitar primero, se empieza a cavitar acá, ¿sí? Y empieza a tomar contacto, obviamente, con lo que es el nodo de Hensen, tiene una continuidad, ¿sí? Y a su vez, esta parte, la que está en contacto con lo que es el endodermo, ¿sí? Empieza como a generar espacios, ¿sí? Empieza a generar espacios que van a permitir la comunicación entre lo que es la cavidad amniótica que se encuentra dorsal del ectodermo, ¿sí? Y el saco vitelino definitivo. Es una comunicación transitoria. Hasta que esto vuelve a volver a ser continuo, se separa del nodo de Hensen, porque este nodo obviamente que va a empezar a hacer la regresión, se separa y queda conformada la notocorda definitiva. La notocorda definitiva, después vamos a hablar que va a ser un importante inductor en lo que es la histogénesis nerviosa y la conformación de lo que es el tubo neural. Bueno, así se forma la notocorda. Y después no hay nada más de gastrulación, ¿sí? Ahora vamos a hablar de este dibujo. Tenemos lo que es un embrión gastrulado en un principio, obviamente, porque todo esto sigue gastrulando, el cefálico caudal, acá todavía no sigue estando lo que es la línea primitiva. Tenemos hacia dorsal lo que es la cavidad amniótica, hacia ventral de la cavidad amniótica el ectodermo, hacia ventral de lo que es el ectodermo el tejido mesenquimático, sí, con la membrana bucofaringea, la membrana cloacal, ectodermo y endodermo fusionados. Hacia ventral de lo que es el mesodermo tenemos al endodermo, entonces queda conformado lo que es un embrión trilaminar plano, esta es hoja germinativa, ectodermo, mesodermo, endodermo. Por fuera del límite de esto tenemos lo que son el saco vitelino definitivo como cavidad ventral, ¿sí? Y por fuera tenemos a las dos hojas delaminadas ya. La hoja que queda en contacto con lo que es el saco vitelino definitivo es el mesodermo extraordinario, hoja parietal, y la hoja que queda en contacto con lo que es la cavidad amniótica y el citotrofoblasto por fuera va a ser la hoja parietal del mesodermo extraordinario definitivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que no todo el mesodermo extrabinario se delaminaba, sino que quedaba una parte que quedaba en continuidad entre el citotrofoblasto y el embrión, obviamente, estaría por acá en realidad, ¿sí? Que es el pedículo de fijación, por donde empezaban a llegar la vena umbilical derecha y salían las dos arterias umbilicales hacia la placenta, que va a estar por acá, ¿sí? Lo que es el corión velloso, ¿sí? Corión frondoso, corión velloso, ¿sí? Con lo que son las lagunas sincitiales, lo que es la decidua basal, el cubo citotrofolástico después, junto con el sincicio, el espacio intervelloso y demás.